licitaciones en energía eólica y otras licitaciones han concurrido empresas nacionales asociadas generalmente con empresas internacionales. En el área de transporte, en el área de carreteras, si bien se han hecho esfuerzos en este primer año, la apuesta más importante, como todos sabemos, como también en el área de cárceles y otras áreas sociales importantes, donde el país no tiene buenos registros, lamentablemente es conocido, pero hay que decirlo. La apuesta muy fuerte viene por la ley de participación pública privada, sin descartar que en verdad en energía venimos trabajando en la parte pública privada desde hace tiempo, ¿verdad? Y asimismo en telecomunicación. El tercer elemento, desarrollo de capacidades, educación con inclusión social, tema cada vez más complicado y que es parte incluso de algunos de los elementos conflictivos que a veces se viven porque estamos en un nivel de desocupación que significa incorporar muchas veces en forma muy rápida y sin capacitación a personas que hace años que estaban fuera del circuito laboral y que muchas veces tienen dificultades de integración dentro de una disciplina determinada. No nos es ajeno, digamos, los conflictos que en algún momento estamos teniendo en algunas ramas en particular, que son de diversas causas, pero es la contracara del tema está en la necesidad de una mayor educación para poder manejar relaciones modernas, tanto de parte de los empresarios como de parte de los trabajadores. Y finalmente, cuando el ambiente viene tan turbulento, o como cuando decía anteriormente, el dólar no es la principal política industrial, como lo fue, por ejemplo, para el desarrollo de los países asiáticos en su momento, a que aparte de políticas específicas, no muchas acordes a la OMC, pero en aquella época la Organización Mundial de Comercio era mucho menos restrictiva de lo que es ahora. Pero bueno, políticas industriales que signifiquen inversión, diversificación y dinamismo tecnológico, porque ahí está comprobado que el crecimiento económico del país, y si no vean ustedes un poco la discusión que hay hoy sobre la estructura económica de muchos países, está claro que el crecimiento de los países, de la estabilidad de los países, en buen porcentaje depende de una mayor industria, de una mayor tecnología, es una correlación comprobada en 200 años de capitalismo, y que además aquellos que están en mejores condiciones es porque, al contrario de lo que tanto se insistió, la especialización productiva es la diversificación productiva la clave, teniendo en cuenta que en verdad los dos términos no son totalmente contrapuestos, porque en un país chico es diversificación hasta cierto grado, pero cuando uno en el mundo de los negocios tiene, como ustedes saben, la posibilidad de tener 2 o 3 líneas y no una, es la manera que está asegurando una mayor estabilidad para el futuro, aunque la cuenta a veces no es la más óptima con varias líneas que frente a una sola línea, pero esa sola línea es peligrosa, rinde muy bien cuando hay crecimiento y rinde muy mal cuando hay crisis. Y Uruguay, desde su inserción como república, tuvo siempre una línea que fue la pecuaria y recién hace 10 años empieza a tener una línea agrícola más desarrollada y ahora empieza a tener una línea industrial más desarrollada. Lo supo tener en los años 50 con la política de sustitución de importaciones, pero ahora vuelve con otras políticas más abiertas hacia el mercado y hacia las exportaciones. En definitiva, el enfoque sistémico y, como se ha visto, la política macroeconómica es fundamental, pero sin una estructura productiva adecuada no es durable, por más que la manejemos bien en el corto plazo, y sin infraestructura, que es el otro factor, y gente capacitada, en definitiva, no puede haber desarrollo industrial. Por eso nosotros en el Ministerio estamos trabajando con una serie de herramientas. Acá yo, en esta presentación, las disminuyo rápidamente, porque si no la presentación es muy larga. Un buen menú de política industrial les va a hablar siempre de capacidades empresariales, de inversión, de logística, de incentivos, y esto vamos a hacerlo un poquito resumido. Clave es para el desarrollo la promoción de la inversión. Uruguay es un país abierto, reconoce la inversión nacional y extranjera, y lo que está cambiando ahora es el esfuerzo grande en fomentar encadenamientos verticales y horizontales, o sea, tener no solo una inversión que exporta en base a las materias primas, sino tener una inversión que a su vez desarrolla empresas hacia el costado. La verdad que estamos aprendiendo en este tema, y cada vez que tenemos posibilidades de ir modificando, como dice la segunda parte de la ley de inversiones, lo tratamos de hacer de tal manera de seguir siendo atractivos para las inversiones, pero
tratar de que esas inversiones, en definitiva, aporten más tecnología y más desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Uruguay tiene la ley de inversiones, los regímenes especiales de admisión temporaria, que esperemos conservarlo muy fuertemente, porque es un régimen tan positivo que cuando uno ve el Plan Brasil Mayor, que es el plan que lanzó Brasil el 2 de agosto, pone énfasis en 2 o 3 cosas parecidas a la que ponemos nosotros. Debo decirlo, con mucho más fuerza de la que ponemos nosotros, y eso es algo que tenemos que aprender, pero pone énfasis muy fuertemente en la admisión temporaria, pone mucho énfasis en la defensa comercial, básicamente, y pone mucho énfasis en el financiamiento, cosas que nosotros lo venimos poniendo, pero Brasil, claro, en ese sentido, el título del programa lo dice, Brasil Mayor, digamos, es mucho mayor que lo que nosotros hacemos. En definitiva, los regímenes especiales de admisión temporaria que permiten entrar mercadería, como ustedes saben, incorporarla y no pagar impuestos y exportarla, generalmente es un régimen más bien positivo para todas las industrias. A veces me dicen que hay industrias que dependen exclusivamente de eso, y yo digo, sí, hay algunas, pero en verdad la utilidad es para todo el sector industrial. Las zonas francas y los parques industriales como elementos claves de diversificación. Está comprendido en el mundo de que la existencia de zonas francas y de parques industriales son el mecanismo para tener más empresas diversificadas en cuanto a servicios y en cuanto a producción de bienes. Las modificaciones al régimen de promoción de inversiones que se vienen procesando, lo que tratan de adecuar es la nueva situación que tiene el país en desempleo y en crecimiento a lo que fue la reglamentación del año 2007. En forma muy rápida se establece una única matriz para evaluar todos los proyectos. Recuerden que la evaluación del régimen de inversiones lo que da son exoneración de impuesto a la renta, de IVA, impuesto al patrimonio, pero para el impuesto a la renta es por un puntaje que se da de acuerdo a una matriz de indicadores, y en cada indicador se suma un puntaje, luego esto se obtiene qué porcentaje de exoneración tributaria se logra. Se podría alcanzar teóricamente en todos los casos un 100%, realmente el régimen da un poco menos en los casos reales, o bastante menos diría, pero se trata de que por lo menos en la parte industrial conservemos alrededor del 50-60%. El piso de 20% de exoneración de IRAE, se reduce el número de indicadores, eliminando algunos que si bien sus títulos son adecuados, su medida ha demostrado ser poco gravitante, las inversiones. Se aumentan las ponderaciones del empleo, de las exportaciones, del I+D y también de la descentralización, aunque acá no lo diga, lo dice más abajo. Se incorpora el concepto de calidad a los nuevos puestos de trabajo generados, se computan exportaciones indirectas, esto es importante, y se incorpora un indicador sectorial distinto para cada ministerio. En este caso, el Ministerio de Industria lo que ha optado por un indicador que tiene en cuenta contenidos tecnológicos. No lo dice acá, pero se agrega como la matriz única, trae como desventaja para la pequeña y mediana empresa que tiene que tratar de puntear en todas las matrices, se agrega en forma directa 15 puntos y estamos discutiendo si no nos conviene un poquito más para que la pequeña y mediana empresa tenga una exoneración más directa, no dependiendo tanto de la matriz. Claves para el desarrollo, se mencionaban los contratos de participación público y privada, en el cual el Estado agrega una herramienta más a las ya existentes, agrega una herramienta moderna, una herramienta que ha sido muy discutida en nuestro país y que por lo tanto creemos que ofrece hoy por hoy todas las garantías a los inversores y al país mismo en cuanto a proyectos de largo plazo, en cuanto a el régimen de negociación y luego de aprobación por los distintos órganos del Estado dirigidos a las obras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, infraestructura energética, aunque el mecanismo de licitación de UTE ha probado ser bastante eficiente, disposición y tratamiento de residuos, infraestructura social en una vasta proyección. Y eso aplicado a 4 aspectos de estrategia productiva. Cuando nosotros presentamos el presupuesto, dividimos también en forma sintética, lo expreso, dividimos nuestras acciones con fondos del Ministerio y con fondos de la ANI y con distintos organismos, el LATO, con el cual trabajamos fuertemente, al fortalecimiento de la estructura productiva, al desarrollo de políticas transversales. Esto pasó a ser muy importante. El nuevo Plan Brasil Mayor
que lo pongo como referencia porque salió hace poquito, hace un hincapié enorme en el control de las importaciones que cumplan las normas de los productos nacionales. Esto es una barrera pararancelaria posible o una ventaja para nuestro país, según sepamos fortalecer la estructura productiva a través de la calidad, de la acreditación de las normas ISO y todas las normas más específicas de cada una de las industrias. Elemento de trabajo fuerte con la Cámara de Industria, sin ninguna duda, porque el plan brasilero es una ventaja para Uruguay o una amenaza según cómo termine siendo aplicado. Menciono un poco Brasil porque es reciente y porque es el 20% de las exportaciones, pero no tengo ninguna duda de que la mayoría de los países están ajustando sus mecanismos de defensa comercial frente al ambiente de inestabilidad que se vive. Políticas de especialización de cadenas productivas, donde las cadenas intensivas en innovación son un objetivo nuestro, y entre ellos se encuentra la tan exitosa informática que tenemos en los últimos años, la incipiente biotecnología, donde tenemos nosotros un mercado natural propio, como es el mercado de este Mercosur, con tanta dotación ganadera, con tanta dotación agrícola, energías renovables, donde por primera vez hemos puesto contenido nacional obligatorio en las licitaciones y los iremos aumentando con el tiempo y perfeccionando, y industrias farmacéuticas y de la salud, donde Uruguay se distingue. Inversiones para cadenas motores de crecimiento, que ya son las cadenas tradicionales agroindustriales, y seguimos diciendo que hay posibilidad de invertir muchísimo en lo naval. A esta altura la cantidad de astilleros, 2 básicamente, uno dedicado más a la construcción y mantenimiento y el otro al mantenimiento, son totalmente insuficientes. Automotriz, que siguen llegando nuevas inversiones, estamos hablando por ejemplo con una empresa japonesa nueva el otro día sobre el tema, porque la puerta de entrada del gran acuerdo que firmamos con Argentina primero y ahora con Brasil, que renovamos hace un mes nada más, en donde el acuerdo es de comercio compensado, está dado la gran cantidad de autos que se está vendiendo en todos lados, está promoviendo esa industria, a pesar de las dificultades que puedan tener. Carnes, lácteos, cereales oleaginosos, que son los principales rubros de exportación, que tienen tecnología incorporada cada vez más fuerte. Hoy la tecnología no hay que mirarla solo en los productos, sino también en los procesos. Forestal, manufacturas de madera y sin ninguna duda industria de la construcción, entre otros. Cadena generadora de empleo y desarrollo local, muchas de ellas trabajando nosotros con apoyos específicos que hasta el momento eran adecuados, pero que ahora vamos a tener que ver con la crisis internacional, sí, ese aumento de la devolución de impuestos que se hizo del 2 al 4%, sí, ese aumento de la prefinanciación del Estado que se hizo con un régimen especial del 5%, sí, la disminución que se está instrumentando de la devolución de certificados de impuestos ayuda, pero creemos que tenemos que ir más fuerte en ese sentido con leyes específicas de apoyo a sectores que por un lado son generadores de empleo, pero que por otro lado además sufren bastante estos vaivenes internacionales y específicamente los del dólar. Claves para el desarrollo son los planes sectoriales, a nuestra manera de ver, que es una propuesta abarcativa, porque acá la interacción pública-privada es, en definitiva, la clave para seguir avanzando, es lo que estamos haciendo hoy en esta reunión. El conocimiento, la información, la promoción son políticas industriales modernas, a diferencia de las que hubieron en años anteriores o las que no hubieron en la década del 90, cuando se pensaba que no debía existir política industrial. Política industrial es promover sectores, política industrial es tener mucho mejor la estructura de costo del país para tomar medidas y tener mucho mejor la estructura productiva del país, y política industrial es una tarea de coordinación fuerte para que las inversiones se desarrollen. Tengan en cuenta que el último año las inversiones estuvieron fuertemente orientadas por las pequeñas y medianas empresas por fuera de la mega inversión que hoy es Montes del Plata. Uruguay, tercer tema, entonces dije cadenas agroindustriales, cadenas basadas en la innovación y el conocimiento, cadenas generadoras de valor, cuarto tema, por lo tanto, Uruguay logístico, trabaja mucho el Ministerio de Transporte en esto, pero también a nosotros nos interesa mucho e interactuamos mucho en estas discusiones del ferrocarril y demás, porque en definitiva la producción del país debe circular por medios más económicos de lo que hoy tenemos. Y en definitiva eso pasa por la inversión y mayor oferta y proyección hacia el resto del continente. No quería dejarme de referir cuando hablamos en
exposición que tal vez no sea tan breve como pensaba, pero creo que sí, a la política energética porque es fuente de inversiones y de negocios con España y posiblemente con Galicia. Decíamos, la línea pasa por mayor desarrollo de algunas industrias tecnológicas, algunas industrias de base. Las industrias de las energías renovables lo son. Acá hay una política de Estado bastante clara. En el año 2008 se aprueba el plan estratégico en el Consejo de Ministros. En el año 2010 la Comisión Multipartidaria lo incluye. Hay 4 grandes ejes estratégicos, que son el eje de la oferta, el eje de la demanda, el eje social y el eje institucional. Más de 30 líneas de acción que se vienen cumpliendo, no todas, pero sí la amplia mayoría. En 20 y pico de líneas venimos avanzando fuertemente. Las metas de corto plazo, ustedes la conocen porque con varios de ustedes hemos conversado. La incorporación de 500 megavatios de energía eólica, que hoy ya son una realidad porque estamos en 10 días más cerrando la segunda licitación, que en verdad es la tercera onda de parques eólicos y que nos va a llevar a los 500 megavatios. 200 megavatios de biomasa que ya lo vamos a estar superando ampliamente porque los proyectos que ya están generando biomasa para su propia industria y luego para volcar a la red ya están en el orden de 200 y la incorporación de los nuevos estamos en otros 120 por lo que nos han presentado 3 o 4 empresas. En definitiva, ahí hay una serie de metas de corto plazo que en el área energética redondean las principales acciones en marcha. Licitaciones de parques eólicos, planta regasificadora negociada con Argentina, interconexión eléctrica con Brasil, que está en su obra física, que ya termina, 320 millones de dólares, los proyectos de biomasa que mencionaba, para lo cual se emitió un decreto donde el Estado compra lo que se genere durante 20 años. Este es un negocio en firme para quien lo hace. Si le da los números, que creemos que sí, tiene 20 años asegurado de compra, y en ese sentido es una ventaja para el país comprar de esta manera energía eólica y comprar de esta manera biomasa. ¿Por qué? Generamos muy barato energía eléctrica con agua, $20 quizás el megavatio. Generamos muy caro cuando no tenemos el agua, 100 y pico de dólares y hasta 200. Entonces el promedio es bastante alto a lo largo de los años. La introducción de este tipo de energía, que está en el orden de los 80, 90 dólares en este momento, lo que hace es abaratar el costo energético porque disminuye la variabilidad e introduce valores intermedios más bajos que el promedio que hemos venido teniendo de costo de generación. Así que no solo es una búsqueda de energías renovables porque son energías limpias, porque son energías sustentables para la humanidad, sino porque su incorporación nos está bajando el costo de generación. Electrificación rural como meta social del 100%, hoy tenemos 99,6%. Inversión en líneas de transmisión, 80 millones de dólares por año, porque no hay generación de energías renovables si no hay líneas de transmisión, porque las energías renovables, a diferencia de las centrales térmicas o hidroeléctricas, que están localizadas en un punto, son mucho más distribuidas. Sin líneas de transmisión no vamos a poder tener generación. Planta desulfurizadora que ya termina, biodiesel fase 2 para generar esa mezcla del orden de los 60.000 metros cúbicos, bioetanol para generar la mezcla con la nafta, extensión del poliducto de ANCAP, una obra de logística necesaria. Aquí no está la parada de la refinería, que va a ser un dolor de cabeza, pero esperemos sobrellevarlo bien a partir de septiembre, por 45 o 60 días, en donde estaremos trabajando entonces en temas logísticos y de importación de combustibles, pero en verdad no es una inversión, es mantenimiento que hace muchos años no se hace y que es necesario, y donde se aprovecha a conectar la planta desulfurizadora. La ronda Uruguay 2, con gran interés de empresas internacionales en la plataforma marítima, y el plan solar, en el cual el próximo lunes, esta es una novedad, es un anuncio, estaremos entregando el decreto reglamentario de la ley de energía solar, que tiene como base el de utilizar energía solar térmica para sustituir calefacción de agua en las grandes superficies, básicamente en hospitales, en centros deportivos, en hoteles, y que para ello da, por un lado, la obligación del registro de proveedores, el contexto técnico en el cual las empresas aplican y fundamentalmente para un desarrollo de la industria más fuerte, incentivos de acuerdo a lo que prevé la ley en base al contenido nacional y
y a la eficiencia energética, que puede llegar a porcentajes importantes de exoneración de los diversos impuestos. En verdad, el mecanismo es que los primeros 5 años importa el contenido nacional para exonerar impuestos en todas estas obras que son de mucho dinero y que va a ser obligatorio para las nuevas construcciones grandes. Y luego de los 5 años empieza a hacerse la combinación contenido nacional, eficiencia energética de la obra, medida, hasta que, en definitiva, a lo largo de 15 años se hacen estas exoneraciones para obligar a que todas las construcciones, remodelaciones o rehabilitaciones de grandes superficies sean hechas con industria nacional, sin descartar la industria importada. Estamos hablando porcentajes, porque Uruguay no puede producir el 100% de los elementos que se necesitan. Por eso es muy bienvenido la tecnología de otros países que han invertido en este tema, porque creemos que el mecanismo pasa a través de esta ley por asociaciones nacionales de empresas nacionales con empresas extranjeras que entre know-how y contenido nacional, o sea, entre valor agregado y eficiencia energética, den entonces las posibilidades de desarrollar energía solar térmica con los beneficios impositivos que recién mencionaba. El desarrollo de la biomasa y el desarrollo de la energía eólica, como ustedes ven, viene en forma exponencial y creo que en 2 años más las barras van a subir fuertemente todavía. En algunos cálculos que se hacen, no se toma en cuenta que la biomasa mucha se utiliza para la generación de las propias empresas y se toma como medida ADME, o sea, la administración eléctrica, que donde uno lo que ve es lo que entra a la red nacional, siendo que en verdad la biomasa es una de las grandes fuentes de cogeneración de vapor y de energía. En energía eólica, básicamente, el boom lo va a estar dando, yo creo, el año 2013 aproximadamente, con los 300 megavatios ya, 150 ya firmado el contrato y 150 que ahora estamos licitando. Eso para llegar a una matriz primaria global del año 2015 del 50% de energías renovables y basada fuertemente en los materiales autóctonos que tiene el país. Muchas gracias. Bueno, recibimos un par de preguntas. ¿Se escucha bien? Habida cuenta del tiempo que dispone el ministro, que estamos ahí, me parece que la podemos resumir. Estamos en un contexto donde hay un contexto local y un contexto internacional que influye en la actividad económica naturalmente en Uruguay, que es el origen de la pregunta. Entonces, una primera pregunta está orientada: ¿de qué manera entiende el ministro que este tipo de coyunturas complicadas desde el punto de vista de la situación global, particularmente en Europa y en Estados Unidos, puede influir en el cambio de algunas de las políticas de desarrollo industrial? Y agrego un apéndice, digamos, de la pregunta. En el ámbito local, algunas políticas salariales, algunas políticas orientadas a algunos sectores en particular de la industria y los sectores comerciales, influyeron, al entender de quien formula la pregunta, negativamente en las pequeñas y medianas empresas. ¿Hasta qué punto el Ministerio prevé en su programa de desarrollo políticas de estímulo para promover y ayudar a las pequeñas y medianas empresas en este proceso? Bueno, lo primero sobre el contexto internacional. Son 2 o 3 consideraciones que creo que todos compartimos. Lo primero, que está totalmente impredecible. Indudablemente, la reunión de ministros del domingo pasado de Europa o la situación de Estados Unidos llevan a soluciones que no sabemos si
luego habrán de ser profundizadas, porque el volumen de déficit fiscal y el volumen de deuda en países, por ejemplo, como Italia, que alcanza el 170%, creo que era la cifra, de esto no lo tomo en cuenta totalmente, es bastante arriba del 100%, hacen prever que las medidas a tomar vayan a ser importantes y seguramente no terminen en las medidas que se están tomando hoy a fin de recuperar en los países el crecimiento económico y en primera medida la estabilidad fiscal. Y lo de Estados Unidos, como todos sabemos, como una señal al mundo bastante negativa desde el punto de vista económico. Evidentemente se acompaña esto ya con aquella decisión del Fondo 2 que inundó de dólares el mundo. Este problema del tope de la deuda dio un mensaje preocupante en líneas generales, no a nosotros, sino generalmente a los inversores. Así que el panorama, lo que primero vamos a estar todos de acuerdo, que es bastante imprevisible. La región en ese sentido se ha reaccionado políticamente en forma bastante rápida. Entre hoy y mañana hay encuentros de los presidentes de Banco Central y los ministerios de Economía, con una preparación que hubo la semana pasada, dirigido a enviar, por un lado, un mensaje político a la región y al mundo, y por otro lado, a instrumentar mecanismos económicos como son el Fondo de Reserva compartido entre un grupo de países que se piensa ahora discutir si se amplía o no, porque lo que se necesita en estos casos cuando hay inestabilidad claramente es tener reservas y liquidez adecuadas. El país la tiene, pero lo hace mucho más fuerte si se trabaja en conjunto con Brasil, con Argentina, con Chile y así sucesivamente. Si nos encuentra con un momento de crecimiento económico y con un momento de fuerte empuje del mercado local, porque no hay que desconocer que el crecimiento en buena parte está siendo generado por estos mismos factores que en la parte exportadora complican, pero en la parte de desarrollo de mercado local genera más poder adquisitivo, ¿verdad? Nosotros como política industrial en este sentido, básicamente, o la política económica del país en general y la política industrial en particular, es perseverar con las mismas líneas que traíamos, pero en forma pragmática, desarrollar más financiamiento. Estamos negociando con el Banco República una sugerencia de la Cámara de Industria, la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas se financien a tasas reales casi cero. Yo creo que lo vamos a lograr mediante algún sistema de garantías que nos permitan tener esa posibilidad para que facilitar lo que va a ser bastante evidente según siga la crisis económica, problemas de financiamiento en particular. Por otro lado, estamos en la semana de las MIPYMES. En ese sentido, el otro factor que nosotros estamos buscando es que el de las compras del Estado, la reglamentación de la ley que se hizo en diciembre del 2008, la ley del 2008, la reglamentación del diciembre del 2010, sea efectiva tanto de conocimiento de las pequeñas empresas como de los pliegos de las licitaciones de las grandes empresas públicas y de los organismos públicos. Entonces estamos trabajando fuertemente, sabiendo que es un proceso acumulativo, que es un proceso que implica talleres, conocimiento e implica mirar muy a fondo los pliegues de la licitación. Nos lleva tiempo, tenemos un equipo de gente destinado, pero creo que va a ser muy importante. Y otra vez, el Plan Mayor Brasil es uno de los puntos más importantes que trae el de las compras públicas para favorecer la pequeña y mediana empresa, que en forma natural tiene siempre una competencia desventajosa, ¿verdad? Porque los costos fijos se distribuyen en una menor cantidad de unidades producidas y eso al final son costos unitarios mayores. La otra pregunta, entonces. En este contexto, sí, era la pregunta. En este contexto regional y que eventualmente podría tener alguna implicancia desde el punto de vista del déficit fiscal, en algún momento ha sonado, por lo menos últimamente ha sonado bastante, la revisión de los incentivos fiscales para los planes de inversión. Seguramente se merece una aclaración particular y ahí va el punto, Roberto. Sí. ¿Cómo no?
Sí, el déficit fiscal primero está controlado, ¿verdad? Lo que no hay un objetivo obsesivo con él, sino un objetivo cuidadoso, por lo que decía el balance de la trilogía dinámica de los economistas que hablan de incongruencia dinámica o cuando uno no logra ajustar las tres cosas: tipo de cambio, inflación y déficit fiscal. El déficit fiscal proyectado, porque ya en la rendición de cuentas el gobierno había tomado la perspectiva de esta inestabilidad general que puede afectar en algunos mercados específicos, ya se preveía un déficit fiscal del 1,6%, que es un valor perfectamente financiable para nuestro país, en una relación deuda-producto bruto interno que viene bajando de acuerdo a la meta de pasar en este periodo del 70 al 40% de relación. Los cambios en el régimen fiscal, no es para nadie, se oculta de que el régimen de inversiones nació fundamentalmente para la industria. Pretendemos de que se ensanchó después para otros sectores. Nosotros pretendemos que la industria lo siga usufructuando de la misma forma, y también esto se puede hacer modificando los parámetros, porque en verdad lo que hemos visto es que la utilización de la deducción de impuesto a la renta se torna a veces dificultosa. Se concede un 50% de deducción de impuesto a la renta durante 4 años, pongamos, y el empresario por distintos motivos logra utilizar el 12, el 15 o en el máximo el 20%. Entonces acá lo que estamos disminuyendo es quizás el colchón ese, es lo que se pretende, ajustando eso para que tengamos en algunos casos menores porcentajes de exoneración, pero con más autocanalización en los tiempos como posibilidad. Eso es lo que estamos ajustando más finamente, porque nos damos cuenta de que, como el régimen prevé, bueno, usted puede exonerar tanto dinero, pero lo puede hacer en 3, 4 años a partir de que tenga la primera rentabilidad. Eso no parece ser suficiente. Así que el ajuste en verdad hace bajar posiblemente los porcentajes que no fueron efectivos, pero fueron interesantes igual, y trata de aumentar lo que es la canalización. Eso es lo último que estamos discutiendo y demorando un poquito más para que el régimen sea bien efectivo. Bueno, aprovechamos para despedir a nuestros amigos de Ligap en Galicia. Alfredo, espero que esto haya sido útil y que haya contribuido con los objetivos que nos planteamos. Te dejamos a ti la palabra para que te despidas, y de nuestra parte, muchas gracias por participar. Sí, gracias, Jorge. Efectivamente, reiteramos nuestro interés de Galicia y de nuestras empresas en colaborar activamente con el gobierno uruguayo en el desarrollo de este plan estratégico para el país. Ha mencionado el ministro Kerman una serie de sectores en los que nosotros tenemos grandes y fuertes competencias y los que ponemos a vuestra disposición para ayudar al cumplimiento de este ambicioso plan, que por cierto también nos hace ganado. Agradeceros a todos vuestra invitación por estar con vosotros. Jorge, un abrazo muy fuerte. Ministro, espero volver en breve. Y la embajadora, no sé si está ya con vosotros o no. Sí. Pero bueno, si está, un saludo también muy cordial por parte de todos. Gracias y buenas tardes aquí desde España. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes para ti. Muchas gracias también de nuestra parte, y un saludo muy grande. Aurora, si es tu casa, bueno, muy bien. Bueno, queremos agradecerle, por supuesto, a Roberto en nombre de nuestra asociación. Le agradecemos, por supuesto, en lo personal, de habernos permitido compartir este momento. La asociación quiere tener una atención contigo que para nosotros es muy simbólica y que representa la idiosincrasia de nuestra colectividad, y en agradecimiento por tu tiempo y por tus palabras. Muchísimas gracias. Por favor.